Hola, hola, mi gente guapa y chismosa. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de drama, intriga y sobre todo, chismes jugosísimos. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado quemando las redes sociales, algo que nos tiene a todos al borde del asiento y con los dedos listos para comentar. Sí, estamos hablando de la supuesta venganza secreta de Kerem Bürsin contra los amigos de Hande Erçel. Ya saben que aquí nos encanta desmenuzar los rumores, investigar a fondo y traerte la información más completa y actualizada sobre tus celebridades favoritas. Y este tema es un bombazo. Desde que la relación entre Kerem y Hande terminó, hemos visto un sinfín de especulaciones, teorías y dimes y diretes. Pero la idea de que Kerem esté tramando algo en secreto contra el círculo cercano de Hande, eso eleva la apuesta a otro nivel. Así que prepárense una buena taza de café, acomódense en su sillón favorito y pónganse cómodos porque hoy vamos a analizar esta venganza secreta desde todos los ángulos. Vamos a ver qué pruebas hay, qué rumores circulan y lo más importante, vamos a separar la realidad de la ficción. Y no se olviden, si les gusta el contenido que les traemos, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ni un solo chisme jugoso. Activen la campanita para recibir notificaciones y así serán los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Bien, antes de sumergirnos de lleno en el supuesto plan de venganza de Kerem, es fundamental que recordemos un poco el contexto de toda esta situación. Como todos sabemos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más mediáticas y queridas de Turquía. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue seguido de cerca por millones de fans alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta, la química en pantalla se trasladó a la vida real y todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura, que se produjo hace ya un tiempo, fue un shock para muchos. Si bien ninguno de los dos ha dado detalles específicos sobre los motivos de la separación, las especulaciones no tardaron en surgir. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas profesionales incompatibles, en fin, un sinnúmero de posibilidades. Lo importante es que a pesar de la ruptura, tanto Kerem como Hande han intentado mantener un perfil bajo y evitar alimentar la polémica. Han seguido adelante con sus carreras y hasta ahora, no habían protagonizado ningún escándalo significativo. Sin embargo, la reciente aparición de este rumor sobre la supuesta venganza de Kerem ha sacudido las aguas y ha vuelto a ponerlos en el centro de la atención. Ahora, ¿de dónde surge esta idea de que Kerem está tramando algo contra los amigos de Hande? Pues bien, la verdad es que no hay pruebas concretas ni declaraciones oficiales que confirmen esta teoría. Todo se basa en una serie de rumores, comentarios en redes sociales y algunas acciones que, según algunos observadores, podrían interpretarse como indirectas o movimientos estratégicos por parte de Kerem. Uno de los puntos que más se ha comentado es la aparente distancia que Kerem ha tomado con algunos amigos en común que antes frecuentaba. Se dice que ha dejado de seguirlos en redes sociales, que ya no asiste a los mismos eventos y que, en general, ha reducido al mínimo el contacto con ellos. Esto, por supuesto, ha llevado a muchos a pensar que podría estar evitando a las personas cercanas a Hande como una forma de castigo o venganza por la ruptura. Otro rumor que ha circulado con fuerza es que Kerem estaría intentando sabotear proyectos profesionales en los que participan amigos de Hande. Se ha mencionado que ha hecho comentarios negativos sobre sus trabajos, que ha influido en algunos productores para que no los contraten y que, en general, está utilizando su poder e influencia en la industria para perjudicarlos. Por supuesto, es importante recalcar que todo esto son solo rumores. No hay ninguna evidencia sólida que respalde estas acusaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la coincidencia de algunos eventos han hecho que muchos se pregunten si realmente hay algo de verdad en esta historia. Pero analicemos un poco más a fondo estos rumores. ¿Qué tan creíbles son? ¿Qué tan probable es que Kerem Bürsin, una persona que siempre ha proyectado una imagen de seriedad y profesionalismo, esté realmente involucrado en una venganza secreta contra los amigos de su exnovia? En primer lugar, debemos considerar que las rupturas amorosas suelen ser procesos difíciles y dolorosos. Es normal que, tras una separación, las personas necesiten espacio y tiempo para sanar. Es posible que Kerem simplemente esté evitando a los amigos en común porque le resulta incómodo o doloroso tener contacto con personas que le recuerdan a Hande. Esto no necesariamente significa que esté tramando algo en contra de ellos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un entorno muy competitivo y lleno de envidias. Es común que los actores y actrices se enfrenten a rumores y acusaciones falsas. Es posible que alguien esté intentando dañar la imagen de Kerem difundiendo estos rumores con el objetivo de perjudicar su carrera. En tercer lugar, es importante recordar que las redes sociales son un arma de doble filo.
Si bien nos permiten estar conectados con nuestros ídolos y conocer más sobre sus vidas, también pueden ser un caldo de cultivo para la especulación y la desinformación. Un simple unfollow en Instagram puede interpretarse como una declaración de guerra y desencadenar una avalancha de rumores y teorías conspirativas. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Pues bien, la verdad es que no podemos afirmar con certeza si Kerem Bürsin está realmente involucrado en una venganza secreta contra los amigos de Hande Erçel. Los rumores son fuertes, pero las pruebas son escasas. Es posible que haya algo de verdad en esta historia, pero también es posible que todo sea producto de la especulación y la imaginación de los fans. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem sería capaz de algo así? ¿O creen que todo es una simple coincidencia? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Ahora, vamos a analizar un poco más de cerca el comportamiento de Kerem en las redes sociales. Como mencioné antes, el unfollow a ciertos amigos en común ha sido uno de los puntos más comentados. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Es una señal inequívoca de enemistad o simplemente una decisión personal? En el mundo de las redes sociales, dejar de seguir a alguien puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser una señal de desacuerdo, de indiferencia, de necesidad de espacio o simplemente una decisión aleatoria. No siempre significa que haya una enemistad declarada. Es posible que Kerem haya decidido dejar de seguir a ciertos amigos en común porque le resultaba doloroso ver sus publicaciones relacionadas con Hande. Quizás necesitaba un respiro de todo el drama mediático y decidió limpiar su feed de Instagram para evitar recordatorios constantes de su relación pasada. También es posible que haya habido algún desacuerdo o malentendido con alguno de estos amigos. Las relaciones humanas son complejas y es normal que surjan conflictos de vez en cuando. Un simple malentendido puede llevar a una ruptura de la amistad y a la decisión de dejar de seguirse en redes sociales. Sin embargo, también es cierto que el unfollow puede ser utilizado como una herramienta de comunicación. Algunas personas lo utilizan para enviar un mensaje, para expresar su descontento o para marcar una distancia. En este caso, es posible que Kerem haya querido enviar un mensaje sutil a los amigos de Hande, aunque no necesariamente con la intención de vengarse de ellos. En cuanto a los rumores sobre el supuesto sabotaje de proyectos profesionales, la verdad es que son aún más difíciles de verificar. En la industria del entretenimiento, es muy común que haya competencia y rivalidades. Es posible que Kerem haya estado compitiendo con alguno de los amigos de Hande por un papel o por un contrato, pero esto no necesariamente significa que haya recurrido a tácticas sucias o desleales para perjudicarlos. Además, es importante tener en cuenta que las decisiones de casting y los contratos laborales suelen depender de muchos factores, no solo de la influencia de una persona. Es poco probable que Kerem tenga el poder de vetar a alguien en un proyecto o de influir decisivamente en la decisión de un productor. Por lo tanto, si bien es posible que haya habido cierta competencia o rivalidad entre Kerem y los amigos de Hande, no hay pruebas concretas de que haya recurrido a un sabotaje profesional para vengarse de ellos. Ahora, vamos a ponernos en el lugar de Kerem. ¿Cómo se sentiría si estuviera siendo acusado injustamente de tramar una venganza contra los amigos de su exnovia? Probablemente se